Buenas tardes, vamos a iniciar con la práctica de algoritmos recursivos tipos numéricos. El primer ejercicio nos está pidiendo resolver el algoritmo factorial de un número entero. Primeramente vamos a tratar de hacer un análisis del problema que nos están pidiendo solucionar, luego vamos a diseñar el proceso o función para resolver el problema, obviamente en este caso tratando de diseñar un algoritmo del tipo recursivo, y finalmente vamos a validar la funcionalidad del algoritmo. ¿Cuál es el proceso para crear un algoritmo recursivo? Pues primeramente va a estar el análisis del algoritmo. Acá es donde vamos a focalizar el problema e intentar resolverlo utilizando variables o algunas instrucciones necesarias si es que hay que hacer algún cálculo en específico. Luego pasaremos al segundo paso, que es el diseño del algoritmo. Acá lo que se va a intentar es perfilar el algoritmo, es decir, determinar si va a ser un proceso o una función, los parámetros de entrada y los parámetros de salida. El tercer paso va a consistir en la codificación del algoritmo. En este caso utilizaremos el lenguaje de programación C++ para la codificación. Siempre y cuando el diseño esté bastante claro, la codificación llega a ser básicamente una mera copia del diseño que se ha definido. Finalmente, el cuarto paso será la prueba del algoritmo, donde intentaremos validar la funcionalidad del problema que se pidió solucionar. La mayoría de los algoritmos se pueden resolver en estos cuatro pasos. Y como mencionábamos anteriormente, el paso donde se define el diseño es muy importante, porque en la medida de que este esté correctamente realizado, la codificación y la prueba ya no son un problema. ¿En qué consiste básicamente el análisis? Bueno, si nos están pidiendo calcular el factorial de un número, recordemos que el factorial, por ejemplo, del 4 va a ser igual a 4 multiplicado por el factorial del antecesor, en este caso factorial de 3. Como no tenemos el factorial del 3, nos preguntamos cómo calcular, entonces sería 3 multiplicado por el factorial del antecesor, en este caso el 2. Como no lo tenemos, tendremos que calcularlo. El factorial de 2 es igual a 2 multiplicado por el factorial de su antecesor, en este caso 1. Como no tengo el factorial de 1, me voy a ir a calcular realizando la multiplicación entre 1 por el factorial del antecesor, en este caso el 0. Y cuando voy a intentar ver cuál es el factorial del 0, recordamos que por definición es 1. Una vez calculado este 1, se retornará al paso anterior. Tendríamos 1 multiplicado por 1 igual a 1. El factorial del 1 se retorna al paso anterior, entonces tendríamos 2 multiplicado por 1 igual a 2. Con esto tenemos el factorial del 2 y lo retornamos al paso anterior. El factorial del 2 es 2 y tendríamos 3 por 2 igual a 6. Con esto tenemos el factorial del 3 y lo retornamos al paso anterior, entonces sería 4 por 6, 24. Con esto tengo calculado finalmente que el factorial del 4 es 24. Este simple análisis nos está mostrando un poquito el comportamiento de nuestro algoritmo. Entonces vamos a intentar diseñarlo de una manera sencilla. Primero hay que determinar si es un proceso o función. En este caso, como hay que calcular un valor, lo más indicado es que definamos el mismo como función. Luego hay que determinar los parámetros de entrada y salida que va a tener el algoritmo. Un parámetro de entrada va a ser el número del cual se desea calcular el factorial, en este caso n. Y bueno, la función va a retornar un valor numérico también, en este caso el 24, que será el cálculo del factorial. Para poder perfilar este algoritmo, que ahorita está bajo la forma solo del encabezado, es decir, tiene su nombre, sus parámetros de entrada y su parámetro de salida, nosotros necesitamos llenar el algoritmo con las instrucciones necesarias para poder simular este proceso que vimos en el análisis. Bueno, para ello lo dividimos el análisis de casos en el caso base y el caso general. El caso base es conocido porque es el punto de parada del algoritmo recursivo.
también es la parte del algoritmo en el cual el algoritmo no se llama a sí mismo para resolver el problema. Entonces, viendo desde ese punto de vista, hay que ir a ver el análisis y determinar para qué valor del dominio no necesitamos realizar llamadas para seguir calculando el factorial. En este caso nos encontramos con que el factorial del 0 es 1 por definición y que no necesita llamadas recursivas para solucionarlo. Por lo tanto, el factorial del 0 igual a 1 vendría a ser básicamente nuestro caso base. El caso general es cómo se mueve el algoritmo entre llamadas sucesivas para lograr calcular el factorial. Como están viendo, el factorial de 4 es igual a 4 por el factorial del antecesor, en este caso factorial de 3. Entonces, precisamente acá es lo que estamos encontrando, es cómo el algoritmo se va a mover en cada paso recursivo, de tal manera que en algún momento va a llegar al caso base. ¿Cómo llegó al caso base? Bueno, disminuyendo el 4 que era la entrada en 1 para volverse 3, luego 2, luego 1 y finalmente alcanzar el 0. Entonces es así que nosotros utilizamos un esquema de ecuación cuando decimos que el factorial de un número va a tomar en cuenta justamente el caso base y el paso recursivo. Cuando n vale 0, el algoritmo no necesita calcular nada, su resultado va a ser 1. Pero si n es mayor que 0, entonces habrá necesidad de simular esto. Es decir, agarrar al n, multiplicar por el factorial de su antecesor. Entonces eso es lo que estamos intentando reflejar en esta ecuación de recurrencia. N es el valor que entró, en este caso el 4, multiplicado por factorial del n-1, que sería el 3, ¿no? Y básicamente esta segunda parte de la ecuación que estamos viendo es la que se va a repetir una y otra vez hasta que en algún momento el n, que era mayor que 0, llegue a cumplir que es igual a 0. Por eso en esta parte es muy importante tener claro cuál es la variable de recursión que vamos a tener en el algoritmo recursivo. En este caso la variable de recursión es n, que en este caso está simulando ser 4, 3, 2, 1, ya que ella es la que se mueve en cada repetición o iteración, de tal manera que llega en algún momento a ser igual al caso base. A partir de este análisis y diseño, ya pudiéramos pensar en la codificación del lenguaje C++. Vamos a hacer el intento. Irnos a RADX. Vamos a abrir en RADX7 un nuevo proyecto. Puede ser versiones anteriores o más nuevas del embarcadero. El código realmente no va a cambiar para los objetos que nosotros vamos a utilizar. Bueno, primero le vamos a hacer un nuevo BCL, aplicación de C++ Builder, y se armó el proyecto y lo vamos a grabar. Normalmente es preferible grabar siempre, ¿no? En una carpeta, ¿no es cierto?, conocida, y estilo grabar cada proyecto en una carpeta independiente. ¿Ok? Bueno. Lo primero que vamos a hacer es pensar en el algoritmo del factorial, por lo tanto necesitamos atrapar los datos de entrada. Eso seguramente lo vamos a hacer en edit y le vamos a poner una etiqueta al edit para que quede bien claro qué es lo que estamos pidiendo. Este va a ser para el número del cual se quiere calcular el factorial, y el edit le vamos a poner en su valor text por defecto 0, porque el factorial del 0 es conocido y no necesita cálculo, ¿no? Y vamos a ver que los parámetros de salida son también los mismos, solamente que aquí en vez del número, en su propiedad caption le vamos a poner factorial.
Y como este edit ahora es un parámetro de salida, primero que la salida que el del factorial del 0 es 1, segundo su propiedad enablet la vamos a bloquear para que nadie modifique la salida a falso. Luego también vamos a cambiarle un poquito el color de fondo para que se note que no es igual que el anterior, ¿sí? A esto le vamos a agregar el tercer elemento. Miren, tenemos la entrada por acá, la salida por acá, y ahora nos está haciendo falta el botón de comando para ejecutar la acción del algoritmo. Voy a poner en el centro, vamos a alinear un poquito, ¿sí? Y el nombre del botón que diga factorial. Aquí está. Entonces con eso ya sabemos que al hacer clic se va a activar el factorial. El formulario podemos achicar, ¿no? Dependiendo de qué es lo que vamos a hacer más adelante. Por ahora ya tenemos los tres elementos básicos: la entrada, la salida, y ahora vamos a tener en el botón el proceso. Le vamos a dar doble clic al botón y vamos a intentar primero atrapar los datos de entrada. Tenemos que n, y puede ser nro. Estas dos variables enteras van a ser el dato de entrada y el dato de salida. Acá vamos a poner que n sea igual al edit 1. Si me voy al formulario, fíjense que el dato de entrada va a estar en el edit 1 y la salida va a estar en edit 2. Volvemos al código. Entonces edit 1 en su propiedad text, ¿no? Y nosotros ese contenido lo vamos a convertir a entero para que no haya problemas de conversión con la caja de texto, que es pues cadena. Luego a NRO le vamos a decir que yo ponga el valor de factorial, que es el algoritmo recursivo que hay que construir, y le vamos a mandar como parámetro de entrada la n. Y luego, como en NRO está el resultado, en edit2, su propiedad text, le vamos a poner directamente el valor calculado por NRO. Entonces, hasta ahorita se ve muy simple, ¿no? Entrada, proceso y salida. Bueno, vamos a hacer de manera muy sencilla ahora un proceso o función. Recuerden que en el análisis que hicimos, ¿sí?, habíamos definido hacer una función, ¿no? Aquí sería el dato de entrada, el dato de salida. El dato de salida era num. Bueno, vamos a hacer coincidir eso, ¿sí? Aquí no es NRO, vamos a poner num para que quede igual que nuestro análisis, ¿no? Entonces vamos ahora a trabajar con factorial. Como es un int, factorial n es el dato de entrada, y vamos a poner la llave. Vamos a empezar primero perfilando el algoritmo. Perfilando en el sentido de que vamos a arrancar del esquema genérico. El esquema genérico nos dice escriba if, ¿no? Así como está acá. Luego else. Recordemos que en el if tenemos el caso base y en el else tenemos al caso o al caso general. Si vamos al análisis que habíamos hecho, el caso base se pregunta si n es igual a 0, el valor va a ser 1. Entonces eso vamos a copiar acá. Si n en comparación doble igual es igual a 0, entonces esto va a hacer un return de 1, porque como es una función debe retornar.
miren que esta parte del algoritmo él retornará 1 y no se ve una llamada a sí mismo. Pero en el caso general, el algoritmo debe llamarse a sí mismo, es decir, debo tener una instrucción que diga factorial de, ¿no?, para indicar que estoy en el caso general. Vuelvo al análisis y habíamos definido en la ecuación que el factorial lo vamos a calcular de esta manera: el n multiplicado por el factorial de n menos 1. Esto iba a ser cuando n es mayor que 0. Bueno, esa función, sí, esa condición se va a cumplir cuando venga por else. Para hacer un poquito más sencillo voy a usar una estrategia simple. Miren, voy a poner int aux que sea igual al factorial de, ¿sí? Pero ¿de quién? Acá tenemos que el dato de entrada era n, entonces acá vamos a poner n, y que cuando se haga esta llamada recursiva, el dato de entrada tiene que disminuir o aumentar dependiendo de la necesidad para acercarse al caso base, es decir, para que en algún momento sea verdad que n es igual a 0. Entonces por ese motivo acá hago la disminución de n en 1, ¿no? Para que si acá por ejemplo le entró el 4, acá dice 4 igual a 0, falso, se venga por aquí y diga calcule el factorial ahora de 3. En ese momento el compilador se va a volver a posicionar en el encabezado con un dato de 3, va a decir 3 igual a 0, falso, y se va a volver aquí a llamar con 2. Luego vendrá acá, entrará un 2, es igual a 0, falso, y aquí se llamará con 1. Vendrá acá arriba otra vez y dirá 1 igual a 0, falso, y vendrá a decir aux igual a factorial de 0. Entonces ahora vendrá acá un 0, dirá 0 igual a 0, verdadero, return 1. Cuando ocurra este return, la variable aux por primera vez recién se le va a asignar un valor. En este caso se le está asignando el 1. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo con ese valor? Voy a decir que aux se iguala a lo que tenía antes aux multiplicado por, ¿no es cierto?, n. Pero ¿cuánto vale n en este instante? Fíjense que cuando fue 0 retornó 1. Esto vale 1, ¿cierto? Pero ni bien retorna el 1, el algoritmo va a intentar venir a esta parte, ¿no?, a esta línea de código, y va a decir 1 multiplicado por n. ¿Y cuánto valía n en el desapilado? Bueno, eso lo tenemos acá bastante claro si es que revisamos la validación del algoritmo, ¿sí? Fíjense que acá teníamos 4, n valía 4, 3, 2, 1 y 0. En el momento que dijo que n es igual a 0, retornó el 1. Mi pregunta es ¿cuánto vale n? Fíjense que n vale 1. Cuando retorne el 2, el n vale 2. Cuando retorne este 2, n vale 3. Y cuando retorne este 6, n vale 4, ¿cierto? Entonces eso es lo que hay que aprovechar en la recursión. Por esa razón aquí le voy a poner aux igual a lo que tiene aux multiplicado por n. Y ahora debe decir también el retorno de quién, de aux, ¿sí? Porque bueno, acá se calculó, por ejemplo, cuando llegó a ser 0, ¿sí?, retornó el 1, aquí aux vale 1, y aquí dice aux igual a 1 multiplicado por 1. Return aux. ¿A quién le retorna este 1 que retorna aux? Se lo va a retornar otra vez aquí. Estamos desapilando, ¿cierto? Ok, esto se va a ver más clarito en la validación. Vamos a ver un poquito la validación. Quiero que entiendan esta parte. Miren, le entró un 3, ¿sí?, al algoritmo. Fue el primer paso. Luego, de repente, n entró con 3 y dijo 3 multiplicado por el factorial del 2, ¿sí? Una vez que se hizo eso, viene entrando un 2 y ahora dice 2 por el factorial del 1.
el siguiente paso dice entra un 1 y ahora es 1 multiplicado por el factorial del 0. En esta llamada el factorial del 0 es 1, por lo tanto el algoritmo retornó el 1. Una vez que retorna el 1, se lo retorna a esta parte, fíjense. En vez de decir ahora en el desapilado, ¿sí? En el desapilado, en vez de decir factorial del 0, ya no dice factorial del 0 en esta parte, sino dice 1. 1 por 1 es 1. Y ahora debe retornar ese 1 al otro algoritmo que llamó, ¿sí? Retornó el 2 y ahora aquí ya no dice factorial de 1, dice 2 multiplicado por 2, 1, ¿no? Acá el factorial de 1 es 1, por lo tanto aquí dice 1 multiplicado por 2 son 2. Entonces en este paso retornará un 2 a la anterior función. Aquí le retorna un 2 y dice 3 por 2, 6, y aquí retorna el 6. Y luego como ya no hay más llamadas, finalmente está retornando que el factorial del 3 es un 6. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? En el apilado, fíjense, en el apilado el n entra 3, 2, 1, 0, hasta que llega a ser 0. Esto es el famoso caso base. Tocando el caso base decimos que toca el desapilado. Esto es que el algoritmo empieza a retornar, ¿sí? Retorna el 1 ¿a quién? A factorial del 0. Entonces aquí ya no va a decir factorial del 0, ya lo tiene, es 1. 1 por 1 es 1. Y ese 1 lo va a retornar al algoritmo anterior, aquí. Factorial de 1 es 1. Por lo tanto, 1 por 2 es 2. Y este va a retornar un 2. ¿A quién se lo retorna? Acá. El factorial del 2 es 2. 2 por 3 es 6. Por lo tanto, este algoritmo retornará un 6. Y ya no hay más llamadas. Por lo tanto, el factorial del 3 sería el 6. Esa simulación es lo que debemos comprender acá, ¿no? De repente aquí le entra el 3. 3 igual a 0. Falso. Aquí dice aux igual a 2. Y entonces se llama otra vez entrando un 2. 2 igual a 0. Falso. Y aquí dice ahora factorial de 1. Vuelve a llamarse arriba y dice 1 igual a 0, falso. Entonces factorial de 0. Acá n está entrando con 0, por lo tanto 0 igual a 0 es verdadero, retorna 1 y el algoritmo ese 1 en este momento se lo está poniendo a aux. Y luego dice 1 por n. Pero ¿cuánto vale n en este apilado? Fíjense que por el ejercicio que vimos, acá el n, ¿no es cierto?, vale 1, ¿no? Por ese motivo dice 1 por 1, 1. Return aux. ¿A quién se le retorna este aux? Aquí. Aquí le está retornando el 1. ¿Cuánto vale a aux en este momento? Vale 1. 1 multiplicado por n. ¿Cuánto vale n en esa llamada? N vale 2. Entonces son 1 por 2 es 2. Retorna un 2. ¿A quién se lo pone ese 2? A aux. Y luego dice aux vale 2 multiplicado por n. ¿Cuánto vale n en esa llamada? Vale 3. ¿Sí? Entonces tiene 2 por 3 son 6. Return aux, retorna un 6. Entonces eso es lo que debemos esperar que funcione en el algoritmo. ¿Sí? Vamos a grabar todo. Vamos a corregir errores. Bueno, como no hay errores, vamos a intentar trabajar. Vamos a trabajar el factorial del 3. Ahí está, es un 6. El factorial de un 5. 120. Ahora hay que agrandar, ¿no?, la caja de texto. El factorial del 4. 24. ¿No? Entonces, lo que estamos viendo es que el algoritmo sí está funcionando correctamente.